Esta es Buenos Aires, la ciudad más grande de Argentina y la segunda de Sudamérica. 3 millones de habitantes despiertan día a día entre ruidos de motores, bocinas, chicos y pájaros. Aquí todos los días son un nuevo comienzo lleno de oportunidades. Buenos Aires fue fundada hace casi 4 siglos. Las grandes crisis mundiales trajeron millones de personas. La población de la ciudad se multiplicó y se llenó de nuevas costumbres para siempre. Más que un lugar de reunión para Latinoamérica y el mundo, Buenos Aires es la ciudad donde nos encontramos. Gracias a todas estas combinaciones, tuvimos el honor de ver nacer el tango, patrimonio cultural de la humanidad. Y mientras la ciudad crecía, a fuerza de algunos tropiezos los porteños aprendimos a ponernos creativos. Buenos Aires se transformó en una ciudad inquieta, ambiciosa, acelerada y curiosa. Pero en una ciudad que no descansa nunca, es difícil detenerse a mirar. Los millones de protagonistas que la habitan siguen creando, innovando, incluso equivocándose y probando de nuevo. Y esa búsqueda es interminable. La comunidad creativa nunca se detiene. Bueno, trabajar en Buenos Aires en realidad tiene muchas cosas buenas. Hay mucho para ver, y sí, la es como realidad... que siempre lo que llama la atención es lo mucho que hay para hacer y para ver. Cuando empiezas a hablar con gente creativa, y salgamos de lo que consideramos solamente un diseño proyectual, sino creativa en el sentido más amplio, Buenos Aires tiene como un menú de gente súper interesada por las artes. Y no solamente interesada, sino que comprometida con el desarrollo de las artes. Buenos Aires es una ciudad creativa, en todo aspecto. Pero me parece que el problema es dar el espacio y dar las herramientas para que esas ideas prosperen, esas ideas se lleven a la práctica. La mayor cantidad de proyectos que tenemos son de la ciudad de Buenos Aires. Por lo general son proyectos que tienen que ver con el teatro, con el cine, mucho con artes visuales. Nosotros nos conocimos desde un proyecto personal. Entonces eso hizo que casi nuestra base fuerte tiene que ver con un proyecto personal. Desde la actividad profesional, si uno se busca la excusa de compartir un proyecto con alguien más, que esté haciendo lo mismo, que le guste lo mismo, que vaya por el mismo camino, para mí lo potencia muchísimo más. Hay una frase africana, creo que es, que dice: si querés ir rápido, anda solo, pero si querés ir lejos, anda acompañado. Y me parece que ahí está justamente el sentido, es generar estos ambientes donde haya interacción de diseñadores y de gente creativa, nos va a permitir ir lejos, muy lejos. Siempre necesitamos una chispa inspiradora, algo que nos marque y que quizás nos abra los ojos. Yo creo que está bueno el estímulo desde la forma en que se invita a producir a partir de eso. Uno cuando asiste a un encuentro sale motivadísimo, sale muy motivado y con muchas ganas de hacer cosas. Creo que la inspiración es fundamental para tener una buena idea. Bueno, esto de Creative Mornings estaría bueno que esté en Buenos Aires por una cuestión de que este tipo de eventos generan que vaya gente que está interesada como en una temática o en el espíritu emprendedor y puede como compartir un momento. Hay gente extremadamente profesional y extremadamente capacitada no solamente para enseñar, sino para hacer crecer a la comunidad. Que vengan speakers que sean realmente inspiradores, puede disparar ideas que uno no tenía en la cabeza o puede mezclarse con lo que uno ya sabía y generar algo muchísimo más rico. Y al mismo tiempo, si un encuentro de esta índole funciona como una conexión de nodos, digamos, una conexión entre personas, para mí abre las posibilidades de forma exponencial. Como respuesta a estos desafíos, en 2013 nace Pulmón, un espacio para conectar y abrir conexiones en la comunidad creativa. Ya organizamos 2 ediciones locales de Behance Portfolio Reviews y todos los meses realizamos reuniones para impulsar proyectos creativos independientes. En 2013 sentimos que era hora de hacer algo. Era hora de conectar, de vernos las caras, de compartir. Esa se volvió nuestra misión. Entendimos que las ideas son colectivas y que cuando trabajamos juntos surgen las cosas más lindas y la pasamos mejor. Esta es la ciudad donde nos encontramos. Encontrémonos en Creative Mornings Buenos Aires.